Tenemos una entrevista muy interesante y nos da muchísimo gusto recibir a nuestra invitada. Ella es Carmen Álvarez Basso, quien va a estar conectada con nosotros en este momento, conferencista inspiracional y coach de vida. Queremos darte todo el crédito que mereces. Bienvenida, porque es una de las creadoras de este programa, hay que decirlo, de las grandes ideas de que este programa ahora mismo exista. ¿Cómo estás, Bienvenida, Carmen, es un gusto tenerte con nosotras. ¿Cómo estás? Gracias, Verónica. ¿Cómo están? Muy bien. Oigo mucho ruido, ¿eh? Ok, nosotros te escuchamos muy bien. Sí. Hoy por hoy, Carmen, esperamos no tener problemas en la comunicación, pero bueno, nuestro público sabe que es un programa totalmente en vivo, que nos da muchísimo gusto conectar contigo. Ya tuvimos la oportunidad de conocernos personalmente. Cuando se platica contigo se vuelve una conversación sumamente interesante, sobre todo por tu experiencia en esto de ser conferencista inspiracional, que hoy por hoy tanta falta hace, tomar conciencia de que somos seres humanos con sentimientos, con ideas, con miedos, con ganas de salir adelante, pero que a veces nos quedamos ahí donde estamos tan cómodos que nos da miedo enfrentar los cambios que muchas veces podrían ser mejor que cualquier otra cosa. Y nos encantaría que empezáramos ahí porque definieras qué son los cambios y cuáles son las fases, por qué son tan importantes. Mira, los cambios están a lo largo de nuestra vida. Toda la vida vamos a estar viviendo cambios cada vez que pasamos de una fase de crecimiento a otra, desde que somos pequeños, adolescentes, jóvenes, adultos, maduros y ya a la vejez. Incluso ahora se está creando una nueva etapa que se llama la maturescencia, que somos los de 50 hasta los 75, pero de eso hablaremos en otro programa. Todos son cambios en la vida y la verdad yo creo que nadie nos enseña a pasarlos. Tenemos dos tipos de cambios, los inesperados, los que vienen con mucho dolor, y los cambios que nosotros buscamos, ¿no? Por ponerte un ejemplo de los que buscamos es cuando decidimos ir a estudiar y a veces incluso el primer año de universidad lo pasamos muy mal y todo, sin embargo lo hemos buscado, ¿no? Y los inesperados, que son un divorcio, la muerte de un familiar, una enfermedad grave que te llega, cuando te retiras, cuando te despiden, cuando tus hijos se van de la casa. Todos estos son cambios inesperados y siempre llegan con mucho dolor. Los dos, los que buscamos y los que no buscamos. Y te van a llevar a una etapa de dolor, pero todos te van a llevar a crecer, a menos que te quedes patinando. Todos conocemos gente que se ha quedado patinando, por ejemplo, cuando se muere el esposo o la esposa, y esto es lo peor que nos puede pasar. Entonces, si quieres, pasamos a la lámina y explicamos cuáles son las fases para que después podamos ir poco a poco desmenuzando. Ok, ahí las tenemos, el comienzo, la zona neutral y el final. Sí, exactamente. Ahí es donde el primer paso de un cambio es el final, cuando te llega el final de algo, ¿no? Como decíamos, una muerte, una enfermedad grave, algo que no estabas esperando o lo que tú has decidido hacer para crecer. Entonces, todo cambio empieza por un final. O sea, el comienzo es el final, esto es lo que es contradictorio. Okay. Y cuando terminas el cambio es el comienzo. Esa es una de las cosas que son contradictorias. Mientras tanto, estás pasando por esa zona azul, que es la zona neutral, que tiene muchas fases. Es decir, en el final es cuando nos llega pues, el disgusto, el duelo. El duelo tiene sus propias fases, ¿no? De negación, rabia, negociación, depresión y por fin la aceptación. Aunque sabemos que a veces la gente se queda estancada y no aceptan que el cambio ha llegado, ¿no? Esta es la gente que más va a sufrir. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es aceptar que el cambio ha llegado. Mientras no lo aceptemos, vamos a estar en la parte baja del sufrimiento. Y después te voy a explicar qué pasa cuando no aceptas que el cambio ha llegado. Tú hablabas, Carmen, de el final inesperado o el esperado, estos cambios esperados o inesperados. Pero en conclusión, los cambios ya sabemos, aunque parezcan inesperados,
ya sabemos que van a pasar. Por ejemplo, la muerte de un familiar, tú lo mencionabas, por ejemplo, un divorcio, eso se ve venir. Y si ya sabemos cuál va a ser el final, o cuando vemos a los hijos que están estudiando y que desde muy pequeños tienen la idea y están buscando qué universidades estudiar fuera, también ya lo ves venir. Aunque sea un cambio, si ya conocemos el final, ¿por qué siempre nos sorprende? ¿O por qué siempre nos duele cuando ya sabíamos que eso iba a pasar? Porque no estamos preparados, o sea, fíjate tú, en los estudios que hay es desde que uno siente dentro de tu corazón o en el estómago muchas veces que ya necesitas un cambio, hasta que realmente lo haces, la media de tiempo que pasa es de 5 a 10 años. Por ejemplo, tú ya sabes que eso va a venir, sí, pero sigues dándole vueltas, patinando. Y en la medida en que aceptes que eso ha llegado, cuanto más rápido pases esa etapa, menos vas a sufrir. Eso es lo que no nos enseñan, que tenemos que pasar por esas etapas, que si quieres las podemos ver en la siguiente lámina, para ir poquito a poquito, podemos ir entendiendo qué es lo que nos pasa. Les vamos a poner nuevamente en la parte de producción. También preguntarte, Carmen, cuando pasa un cambio que nosotros hemos buscado, ¿el final siempre debe ser triste cuando iniciamos este cambio, aunque nosotros lo hayamos buscado? No tiene por qué ser triste. A veces lo estamos buscando desesperadamente, ¿no? Entonces, yo te voy a poner el ejemplo de un compañero mío de trabajo que decidió pre-retirarse, sí, con toda la ilusión, porque su esposa ya estaba pre-retirada, y sabían a lo que iban. Iban a empezar a viajar, a disfrutar, a hacer trabajo voluntario en la iglesia. Sin embargo, se pasó un año sufriendo y un poco deprimido. Y me lo explicaba, y yo le decía, pero ¿por qué lo pasaste así si tú decidiste retirarte? Y entonces me dijo, porque no me aceptaba en la nueva identidad que tenía de retirado. Me daba vergüenza decir que estaba retirado a los 60 años. Entonces, aquí podemos ver una de estas caras que tiene el final, ¿no? Hablamos ya de lo que es el final, que es la crisis, la pérdida, la ruptura, que es la primera fase. Esa tiene sus fases. Pero ya cuando empiezas a pasar por la zona neutra, tienes que pasar por todas estas que están aquí abajo, ¿no? Primero te desilusionas, por ejemplo, a veces podemos poner la desilusión de una persona con tu novio que llega tarde siempre, ¿no? Entonces te desilusionas porque llegó tarde, te desilusionas porque llegó tarde, te desilusionas porque llegó tarde, hasta que de ahí pasas al desencanto, que es, ya sabes que nunca va a llegar temprano. Entonces, tienes 3 formas de aceptar el desencanto. Te resignas y dices, bueno, me gusta esta persona, no voy a hacer de esto un problema. O dices, de manera tóxica, decides que lo vas a aceptar, pero vas a enfadarte cada vez que la persona llega tarde, ¿no? O te enojas tú misma o se lo haces saber a la otra persona. Y la última es, las fases del desencanto, es la de tomar acción. Ok, no te gusta alguien que llegue tarde, pues decides dejarlo o decides aceptarlo tú. Pero me gusta esa palabra, desencanto, porque eso me da la idea que lo hace mucho más fácil. O sea, si ya estamos desencantadas, pues es más fácil el proceso, porque ya no me agrada, ya no me gusta, ya no me mueve, ya no me da ni frío ni calor, entonces me da igual. Qué triste, qué lástima, pero no me duele. Exacto, el desencanto ya es una fase de transición, ya estás cambiando. En la desilusión no, porque en la desilusión vuelves a creer, claro, vuelves a tener ilusión, entonces no estás transformándote. En el desencanto sí, tienes estas 3 formas de salir del desencanto. Bien, que es la que yo recomiendo, mal, tóxicamente, que es mucha gente se queda ahí, o dices, bueno, no me gusta esta persona porque llega tarde, ¿no? Y te mueves, te vas, ¿no? Ahí estás, ya cambiaste directamente. Entonces, en un cambio grande, por ejemplo, que te ha dado un cáncer o la muerte de un familiar, tienes que pasar a la siguiente fase, que es la fase de desmantelamiento o desenganche. Es decir, tienes que empezar a cambiar tus rutinas, tus creencias y tus hábitos.
Esto es como remodelar una cocina. Si tú estás remodelando la cocina, sacas todos los muebles, en ese momento tú no puedes invitar a gente a comer, tienes que comer a otro lado, a desayunar a otro lado, cambiar esos hábitos que tenías en esta cocina. Lo mismo tenemos que hacer en nuestra vida. Decir, ok, no quiero, si tengo la creencia de que porque mi esposa o mi esposo ha muerto, yo no puedo vivir, esa creencia tiene que cambiarla, porque sí puedes vivir, ¿no? Mientras más te creas, tengas esa creencia fijada en tu cerebro, más vas a sufrir, ¿no? Lo mismo con un divorcio, lo mismo con este amigo que te contaba del retiro, o sea, te levantabas a las 8 de la mañana, volvías a desayunar, pero ya no tenías que coger el coche para irte, ¿no? Entonces, esas rutinas las tienes que cambiar. Cuanto antes las cambies, va a ser más fácil para ti. A veces, obviamente, si te has divorciado y estás en la misma casa, pues es un poco difícil, pero entonces ahí tienes que empezar a decir, ok, bueno, no voy a desayunar a las 8, me voy a levantar a las 7, me voy al gimnasio y después desayuno, por ejemplo, ¿no? O antes estaba acostumbrada a levantarme y desayunar con esa persona y ahora lo que quiero es poner música fuerte para animarme y después ya desayunaré. Es un ejemplo. Las creencias en nuestra cabeza y nuevas rutinas. Las costumbres, ¿no? Entonces, esa es una parte que puede parecer muy dura, pero en realidad, comparada con la siguiente fase, es más fácil. Okay. ¿Por qué? Porque la siguiente fase es la desidentificación. Y la identificación en nuestra vida, ¿con qué nos identificamos? Lo tenemos muy adentro. Es una fase muy dolorosa, porque, como por ejemplo este amigo, ¿no? Él se creía funcionario y pasar de llamarse funcionario o empleado a desempleado o retirado es lo que más le costó. Todas tenemos amigas que cuando se divorcian no lo pueden concebir. Dice, yo nunca me imaginé que iba a ser una persona divorciada. Y tienes que empezar, o por ejemplo el caso que tú pusiste, Verónica, de los hijos. Cuando los hijos se van de la casa, tú ya no eres mamá a tiempo completo. Entonces, ¿qué haces con tu día? Si tu día era estar todo el día pendiente de ellos y de repente se han ido de la casa y tú no sabes por dónde están. Entonces, ¿qué haces con tu día? Muchas mujeres se quedan ahí patinando porque dicen, yo no puedo vivir sin estar pendiente, sin hacer esa microgestión de la vida de nuestros hijos, ¿no? Sí, sí. Entonces, no saben ser mamás a distancia, ¿no? Exacto, o a distancia. Estamos hablando como algo de dependencia de todo eso. Somos dependientes de nuestras costumbres, dependientes de nuestros hábitos, que como repetimos, si ya sabemos que eso nos viene y que es un proceso en la vida, de que ahora, si ponemos el ejemplo de ser madres, sí sabemos que nuestros hijos, aún viviendo en nuestra casa, se van a ir alejando, van a tener sus propias amistades, sus propias actividades, y no va a doler tanto porque seguimos estando pendientes y siendo mamás. Hasta luego, se sienten las etapas, exacto, en las diferentes etapas del crecimiento, cuando ya vemos que se van haciendo más grandes, adolescentes. O que ya se levantan antes de la mesa, cuando antes se quedaban platicando contigo porque estaban chiquititos o dándoles de comer, ahora ya se levantan y así es como se van retirando poco a poco. Entonces, cuando ya efectivamente decís, se van hasta del país, ya no los ves todos los días. Pero eso ya lo sabíamos, decimos, ya sabía que debe ser así, lo sabía antes de que fuera mamá inclusive. Pero no? tienes que desidentificarte con ese rol. Ajá. Eso es sacarte, o sea, si tu identidad única era ser mamá, eso duele mucho, porque tienes que convertirte, pues a lo mejor, como dicen, en amiga de tus amigas, tienes que volver a la nueva adolescencia, que es buscar a tus amigas, ¿no? Carmen, toda esta etapa debería de servir para, desde ya, sabiendo que eso va a llegar en algún momento, para prepararnos y cómo nos preparamos. O el estar pendientes de prepararme para ese momento no me deja vivir ni sentir el ahora. Porque tampoco, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, tienes, por ejemplo, por eso te dicen nunca dejes los hobbies, porque en realidad los hijos son una etapa de tu vida temporal, no van a ser toda tu vida, ¿no? Entonces tienes otra vida después de eso. Tus hobbies, tus amigos, tus amigas son parte de lo que tú tienes que recuperar cuando te separas, si tus hijos se van, cuando te retiras.
Ahora le llaman esto la nueva adolescencia, porque después tú vuelves a hacer lo mismo que cuando eras adolescente. Amigos y deportes o diversión o... discotecas. Tienes que volver a eso. Y es por eso la importancia, ¿no?, de tener mamás felices, no perfectas, no mamás que pasen el 100% de tiempo con sus hijos, sino que también mamás que tengamos nuestro momento para salir con nuestras amigas. Eso no nos hace malas madres, mamás que tengamos tiempo ya sea para trabajar, ya sea si trabajan en la casa, si trabajan en algún campo laboral. Después de esta fase, Carmen, del final, ¿qué etapa es la que sigue para poder aceptar y adaptarnos a los cambios? Es el comienzo de tu nuevo yo. Si te has ido pasando por estas fases, que a veces son años, ¿no? Sí. Te empiezas a ser una nueva persona, ¿no? Ya te identificas con tu nuevo rol. Ok, yo ya estoy retirada, entonces ahora tengo estas otras rutinas y voy a disfrutar de esta nueva etapa. A veces es difícil, a veces te preguntan, ¿cómo me doy cuenta de que ya soy una nueva persona? ¿Y sabes cómo? La gente que está a tu alrededor lo nota y te empiezan a decir, oye, qué guapa estás, qué bien se te ve, estás en una nueva fase. Y eso los demás lo que lo notan primero, porque tú ya has pasado esa fase del duelo de la que hablábamos. Entonces, ok, yo ya soy una persona retirada. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando terminé la quimioterapia, cuando me dio el cáncer, yo empecé a ir a trabajar, iba con la peluca y me pintaba las cejas, ¿no? Sí. Y la gente me decía, oye, pero qué guapa estás. Y yo decía, ¿cómo me dicen que estoy guapa si es lo peor que me ha pasado en mi vida, ¿no? Uh-huh. Y porque yo estaba con mucha ilusión de retomar mi vida, realmente aprendí a recrearme de una manera increíble por lo que tú dices, ¿no? Aprender a vivir el día a día, ¿no? Sí. Y entonces, cuando tú ya te estás... Hay varias cosas que pueden ayudarte a hacer un comienzo, ¿no? Y yo, si hay algo que quisiera que quedara solo en la cabeza de todos, ¿no? Después de esta charla, lo primero es aceptar que el cambio ha llegado. Eso te va a ayudar a moverte, a transitar, a transformarte. Y lo otro es tomar distancia. Yo en los talleres hago un ejercicio que a veces la gente se pone a llorar porque es un poco duro, ¿no? Y es, piensa que tienes 90 años y mira para atrás y mírate en este momento. ¿Eso es todo lo que era tu vida? Y te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Mi padre era un hombre maravilloso, encantador, divertido, y después de que le dio el cáncer, del cual se curó, se quedó mal, se quedó muy deprimido, vivió 12 años más, no se murió de cáncer. Sin embargo, se quedó estancado en que le dio cáncer. Era médico, además. Entonces se quedó ahí estancado y empezó a amargarse. Y tú dices, Dios mío, ¿cómo? Le decías, pero papá, esto no es todo, ¿no? Entonces, cuando tú miras desde los 90 años para atrás y te ves a los 45, suponte que estás pasando por un divorcio, tú dices, ¿toda mi vida va a ser estar quejándome de que me divorcié? ¿Vas a pasar 50 años o 45 años más de tu vida quejándote? Entonces, a veces es duro. En realidad va a ser un grano de arena más en tu pasaje por la vida, ¿no? Entonces, tomar distancia de eso. Y yo siempre pongo el ejemplo del tráfico, ¿no? Tú vas al aeropuerto, estás en el tráfico y te empieza a dar una rabia horrible, no llego, estás angustiado, no lo soportas, dices malas palabras, pero cuando llegas al aeropuerto y te subes en el avión, de repente estás despegando y ves el tráfico desde arriba. Y cuando ves el tráfico desde arriba dices, ¡ay, qué bonitas las luces! Entonces, esa distancia te ayuda a pasar los malos momentos. Procura distanciarte. ¿Y cómo te distancias? Corre, camina, pon música. Es muy difícil estar triste si pones a Carlos Vives o a Marc Anthony por las mañanas, porque eso, sí, es verdad, te eleva la energía. Totalmente. Sí. Y a todo volumen, el volumen que sea para uno, en el vehículo, exacto, en la casa, sí. Es increíble la música. No quedarse estancado. Exacto. Si ves que estás muy deprimida, que no te puedes levantar, pones la radio, pones tu teléfono y pones
Marc Anthony o Carlos Vives o la salsa, ¿no? O la orquesta de los hermanos algo que Flores. nos anime. Carmen, pero ¿qué pasa con esto? Obviamente me imagino que esto no es un camino lineal. También es válido sentirse triste, válido sentirse un día súper feliz, con energía. ¿Cómo se va manejando esto? Y si en algún momento llegamos a cierta estabilidad. Sí, o sea, sí, como te digo, dura 10 años, puede llegar a durar 10 años, dependiendo de si lo aceptaste, no lo aceptaste, ¿no? Sí. Entonces, sí, tenemos 70.000 pensamientos al día en nuestra cabeza, todos los sentimos, ¿verdad? El 90% de esos pensamientos son negativos, ¿no? Entonces, ¿cómo los transformas? Y nosotros además somos nuestros peores enemigos, porque empezamos a decir, esto lo hice mal, esto me salió mal. Entonces, la única manera que puedes hacer es ir cambiando eso. Cada vez que te llega un pensamiento negativo, lo ves, lo realizas y lo cambias. ¿Cómo lo cambias? O con la música, o te imaginas un momento de tu vida que fue muy feliz, o ves un paisaje. Yo, por ejemplo, cada vez que me tengo que meter en una máquina para hacer una resonancia magnética que me da pavor, cierro los ojos y me imagino la playa. Exacto. Entonces me paso la hora viendo paisajes de playa y cuando salgo estoy feliz. Entonces descubrí que yo puedo manejar las imágenes que me vienen. Y después, como nosotros somos nuestras primeras saboteadoras, cuando te estás saboteando, que lo hacemos prácticamente todos los días, tienes que ir diciéndote, ok, si yo fuera mi mejor amiga, ¿qué me diría? Porque tú a una amiga no le dices, ah, sí, no sirves para nada, lo hiciste todo mal, ¿no? Tienes compasión con ella, la ayudas a salir de ese hoyo. Entonces, una de las primeras cosas es aprender a sacarte a ti misma. Exacto. De ese pensamiento. Y con el tiempo lo vas a ir haciendo más y más veces, ¿no? Yo, por ejemplo, después del cáncer, yo sé que se reproduce fácilmente, pero yo decidí no ser como mi padre. Sí. No quiero ser mi padre. Exacto. ¿Por qué? Porque no quiero que mis hijos me vean así como nosotros vimos a mi padre. No quiero vivir así. Entonces, yo no te digo que a veces me despierto y digo, wow, ¿y si me vuelve a venir? Y yo siento que es válido, Carmen, de alguna manera tenemos recuerdos o estamos pasando por un proceso. Es parte de la vida, es parte de sentirnos vivos cuando estamos muy felices por ninguna razón, que al final sí las hay, pero decimos, ay, no sé, pero hoy me siento bien feliz, me siento bien, puede ser hormonal, como le quieran llamar, y a veces tenemos una, no tristeza, pero andamos como un poco así cabizbajos y decimos, también es rico sentirlo, saber que somos seres humanos, saber que podemos tener una cantidad de emociones, inclusive en un solo día. De repente me levanté mal, pero alguien me sonrió o me hizo un favor o algo pasó que me cambió de un rato para otro las emociones y me siento totalmente diferente. Como dice una frase que a mí me encanta, hay que morir viviendo hasta el último día. Si me siento triste, pues me voy a sentir triste. Si me siento feliz, pues me voy a sentir feliz. Y lo voy a demostrar. ¿Y por qué no? Es esa libertad que tenemos los seres humanos de aceptar estos cambios, ya sea que los busquemos, que no los busquemos. Es un aprendizaje, es lo que nos va a servir después para las nuevas generaciones y decir, ok, vení, yo ya pasé por eso, esto es aquí, aquí, allá. Y es lindísimo platicar con personas como tú, el darnos cuenta que tenemos también cosas lindas que otros admiran y en ese momento decir, bueno, yo también tengo cosas lindas y alguien quiere copiar esto que yo tengo. Todos tenemos algo que aportar. Hay un libro que tú tenés también que queremos platicarle a nuestro público de esto. Sí. Sí, en este libro, sí, de hecho, lo escribí el año pasado cuando me dio COVID. Ajá. Sí. Y estaba súper cansada y yo decía, Dios mío, si sigo así de cansada, no voy a pasar el invierno, tengo que enfocarme en algo y decidí que estas charlas que doy las quería ir con más detalle escribiéndolas en un libro y me puse esa disciplina y la disciplina y las costumbres, como decíamos, ayudan mucho, ¿no? Y lo otro es saber que eso, ¿no? Que en nuestra cabeza tenemos el lobo bueno y el lobo malo. ¿Y cuál es el lobo que gana la batalla? El lobo que tú alimentas. Si tú te estás machacando todos los días con malos pensamientos, es muy difícil que vayas a poder superar un cambio o algo inesperado. Pero si le das vuelta a esos pensamientos, poco a poco vas a llegar a esa estabilidad en la que puedes ya empezar después a salir hacia adelante cuando te empiezan a decir, oye, pero qué bien se te ve, ¿no?
Okay. Nos encanta el título de este libro, El cambio es crisis y oportunidad. Ahí está toda la información, Carmen, para que lo puedan pedir, puedan leerlo, también compartir contigo estos pensamientos tan bonitos. Carmen, queremos agradecerte por este tema tan lindo que sabemos que pues les ha llegado a muchas personas televidentes que nos están sintonizando. Y siempre te ves muy bien, la verdad. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias, Carmen. Gracias a ustedes. Un abrazo para ti. Y me alegro. Sí, mucho gusto. Igual. Y nos volvemos a ver. Primero Dios, igualmente, Carmen. Feliz fin de semana.